Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por salvarnos con tu sangre preciosa, a nosotros que vivíamos en pecado sin saber de ti. Así como diste que la paga del pecado es muerte, Jesús murió por nuestros pecados. Y como tú diste que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Jesús derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Ahora ya no somos pecadores, sino justos ante ti. Ayúdanos para que no nos olvidemos de esta verdad y para que vivamos pagando tu gracia. Aunque somos salvos por la sangre de Jesús, pero todavía hay mucha cosa que tenemos que cambiar. Ayúdanos para que nuestra vida se cambie poco a poco por tu palabra. Quiero que tú les dé tu poder a la familia de hermano Mateo, que ahora está guiando la comunión de Santo Domingo. Todo el tiempo de la palabra de hoy te lo damos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, busquemos segunda de Pedro 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ser salvo es el comienzo de la vida cristiana. Después de ser salvo, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la gracia de Jesucristo? ¿Cuál es la gracia de Jesucristo? Entonces, es que Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz por nuestros pecados. Esa es la gracia de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de Jesucristo? Jesús murió por nuestro pecado. ¿Sí? Esa es la gracia de Jesucristo. ¿Sí? Éramos pecadores que teníamos que ir al infierno. ¿Sí? Pero Dios nos dio la gracia por medio de Jesucristo. Por eso tenemos que crecer el conocimiento de la palabra y la gracia de Jesucristo. La semana pasada un pastor nos predicó sobre qué? Amor, ¿sí? Yo tengo pregunta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, ser salvo. Por ser salvo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y el conocimiento, vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Primero tenemos que ser salvos. Entonces, después de ser salvo, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Cuál? Ya busquemos Primera de Tesalonicenses 4. Para vivir bien para el Señor tenemos que saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Leamos juntos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. Tenemos que santificarnos hasta la venida del Señor. ¿Por qué? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Después de ser salvo, tenemos que santificarnos. Esto es muy importante. Para santificarnos necesitamos dos cosas. Para santificarnos necesitamos dos cosas. ¿Cuáles serían dos cosas? ¿Cuál? Para santificarnos. La oración, la palabra. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? Busquemos Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, 5. Para santificarnos tenemos que saber bien los versículos. Primera de Timoteo 4, 5, capítulo 4, versículo 5. Leamos juntos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sí. Para santificarnos necesitamos la palabra de Dios y la oración. Es muy importante. ¿Sí? Cuando leemos y escuchamos, cumplimos la palabra de Dios, poco a poco nuestra vida puede santificarse y estar limpios. Pero no quiere orar, no quiere leer, escuchar la palabra de Dios, es imposible santificarnos. Es imposible. ¿Sí? Busquemos San Mateo 4, 4. Primero vamos a pensar la palabra de Dios. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Busquemos San Mateo 4, 4. ¿Pueden memorizar? ¿Quién? Mary. Por favor, hermana Mary. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Mariela, ¿puede, hermana? Sí. Pruebe. Otra vez. Ya. Sí, leamos juntos. Él respondió y dio, escrito está, no solo de pan vivirá hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que nuestro cuerpo crezca bien, tenemos que comer todos los días, ¿sí o no? ¿Sí? De igual manera, para crecer bien en la vida cristiana, tenemos que comer, ¿qué? La palabra de Dios, todos los días, ¿sí? Cuando no comemos, nos enfermamos asimismo. Si no comemos la palabra de Dios todos los días, la vida cristiana estaría enferma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos comer la palabra de Dios? El pan se lo come con la boca. ¿Sí o no? Sí, pero la palabra de Dios se la come por los ojos, también, y también por los oídos, un poco diferente. ¿Sí? Tenemos que leer, tenemos que escuchar. ¿Sí? Es muy importante. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía, guardar las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. Ya. Tenemos que primero leer, el que lee, bienaventurado el que lee. Tenemos que leer la Biblia en la casa. Bienaventurado el que lee la Biblia. Y también tenemos que escuchar los que oyen la palabra. ¿Sí? Tenemos que escuchar la palabra de Dios sin falta. Para escuchar la palabra de Dios, no falten los domingos, por favor. No falten los domingos. Domingo es lo más importante que otro día. Domingo. También si tiene tiempo, participemos los sábados. También si tiene tiempo, vamos a participar los miércoles. Pero depende de la fe, depende de ustedes. Pero primero, domingo. Domingo es lo más importante. ¿Sí? También, cuando venga a la iglesia, traigan la Biblia. ¿Usted tiene? ¿No tiene? Yo no tengo, pastor. ¿Todo tiene? Ya, entonces, traigan la Biblia, es muy importante. ¿Sí? Ya busquemos Romanos 10:17. Porque tenemos que oír la palabra de Dios. Aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de Dios. Porque tenemos que oír la palabra de Dios. La Biblia dice, Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Puede memorizar también? Lester, ¿puede memorizar? Muy bien. Wow, un aplauso. Wow, muy bien. Ya. Ya, muy bien. Ya leamos juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya, la fe es por el oír. Por eso tenemos que oír la palabra de Dios y oír por la palabra de Dios. Por escuchar la palabra de Dios viene la fe. Sí, bienaventurado el que escucha la palabra. Aunque ahora no pueden sentir la diferencia, pero cuando pase más y más el tiempo, habrá una diferencia entre el que escucha mucho y el que escucha poco la palabra de Dios. Ahora un poco difícil distinguir, pero cuando pase más y más el tiempo podemos distinguir. Él tiene la fe, muy buena fe, gran fe, pero otro hermano todavía no. ¿Sí? La fe es por el oír. Por eso no tiene que faltar los domingos. ¿Sí? Es muy importante. Ya, primera de Corinto, ya vamos a pensar. ¿No quiere escuchar la palabra de Dios? Todavía usted a un niño espiritual. Ya, aún es niño. Ya, primera de Corintios 13, capítulo 13, versículo 11. Tenemos que crecer. Biblia dice, tenemos que crecer después de ser salvo. Pero para crecer bien, tenemos que leer y oír la palabra de Dios. Ya, primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Leamos juntos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando habla con los niños, puede saber cuán pequeño es el niño. ¿Sí o no? Mi hija tiene 6 años. Cuando yo hablo con mi hija, puedo saber cuán pequeña es mi hija. ¿Sí? Porque hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Sí? También la vida cristiana. ¿Sí? Cuando yo hablo con los hermanos, aunque algunos fueron salvos, pero su manera de pensar y hablar, su entendimiento es muy pequeño aún, todavía. Solo ser salvo, nada más, como niño, como bebé, ¿ya? Es por falta de aprender la palabra de Dios, por falta de escuchar mucho la palabra de Dios, su vida cristiana es aún muy pequeña. ¿Sí?
Para crecer bien la vida cristiana tenemos que leer y oír. Pero no le gusta, no quiere participar, ya usted es salvo, puede ir al cielo, pero usted todavía es niño ante Dios. ¿Sí? Tenemos que crecer bien. Para crecer bien tenemos que comer. Si no quiere comer, no quiere leer y escuchar, no puede ser adulto espiritual. ¿Sí? Busquemos 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. 자, 1 al 3. Poco largo, despacio leamos juntos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, andáis como hombres. Entre los santos de la iglesia de Corinto había muchos que sus vidas cristianas eran pequeñas, como el bebé que todavía no puede comer la comida, sino toma la leche de mamá. Había muchos que eran carnales. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Son carnales o son espirituales ustedes? ¿Serio? ¿En serio? ¿Qué le parece? ¿Son carnales o son espirituales? Tenemos que crecer. ¿Sí? Tenemos que crecer. Para crecer bien, tiene que leer la Biblia y aprenderla constantemente. En su casa, ¿cuánto capítulo está leyendo cada día? ¿Nada? Mary, 2, muy bien. Ruth, 1, muy bien, ya. Ahora está comiendo todos los días. Alguna persona solo domingo escuchar, nada más. Solo domingo, si quiere escuchar, pero en su casa no quiere leer. Ahora su espíritu tiene hambre mucho. ¿Sí? Tenemos que comer. ¿Sí? Ya en este año yo leo todo. Alce la mano. No. Toda la Biblia yo leo. ¿No? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Leo en este año. ¿Puede leer? Ya, muy bien. Para leer todo, tenemos que leer cada día 4 capítulos. 4. Es muy importante. Hermano José Viña ha leído todo. Ahora otra vez está leyendo. Ahora una vez ya ha leído todo. Otra vez. Yo antes, cuando era alumno de universidad, yo he leído 3 veces al año. 3 veces. Cada día 10 capítulos yo leí. ¿Sí? Porque yo quería crecer más rápido. Mi altura muy bajo, pero mi espíritu, yo quiero crecer. Por eso yo he leído mucho. ¿Ya? Por eso, para ser adulto espiritual tenemos que leer, tenemos que comer la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Cuando la vida cristiana crece mucho, la manera de pensar y hablar, su entendimiento cambia. Para que crezca bien la vida cristiana, tiene que escuchar la palabra de Dios constantemente, todos los días. Vamos a vivir según la palabra de Dios.
El propósito de aprender la palabra de Dios es para vivir, según la palabra de Dios. Bienaventurado el que cumple la palabra de Dios que está escrita. Estas palabras de Biblia, de Dios van a santificarnos. Sin leer, escuchar, cumplir la palabra de Dios, no se puede santificar nunca. Ya. Muchos dicen, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué mi vida no cambia? Porque yo siempre soy igual. Porque no leen, escuchan y cumplen la palabra de Dios. Solo un sermón no puede cambiar su vida. Tiene que escuchar todos los días, todos los días. Después de comer una vez, ¿puede crecer? No. Todos los días, 3 veces al día, tenemos que comer. Después de un mes, después de 6 meses, después de un año, puede crecer. Solo un sermón no puede cambiar nuestra vida cristiana. Tenemos que participar constantemente. Es muy importante. ¿Sí? Deuteronomio, busquemos 17, 19. Deuteronomio 17, 19. 자, Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 17, 19. Leamos juntos. Y lo tendrá consigo y léela todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, de estos estatutos, para ponerlos por obra. Tenemos que tener siempre la Biblia al lado de nosotros y leerla todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Desde el nacimiento hasta la muerte tenemos que leer. Biblia dice, leerla todos los días de nuestra vida. ¿Cuántas veces comemos al día? 6 veces. 2 o 3 veces, ¿sí? Comemos 2 o 3 veces al día. ¿Ayer comió? ¿No? ¿Usted está ayunando? Ayer comió, ¿ya? Entonces, hoy no necesita comer. Pastor, ayer yo comí. Hoy yo no necesito. Bien. Ya. Aunque ayer comió, hoy tiene que comer otra vez, ¿sí o no? Yo participé en la reunión de domingo. Entonces, lunes, martes, ¿no necesita leer la Biblia? Tenemos que leer, ¿sí? Aunque el domingo en la iglesia escuchar la palabra de Dios, tiene que leer la Biblia otra vez en la casa, desde el lunes, martes, ¿sí? Así como tiene que comer todos los días, tiene que leer y escuchar la palabra de Dios todos los días, para crecer bien. Es muy importante. También, Efesios, busquemos. Ahora estamos aprendiendo sobre la palabra de Dios. Tenemos que leer, tenemos que escuchar, ¿sí? Efesios, capítulo 5, versículo 26. Para santificarnos necesitamos 2 cosas. Primero, la palabra de Dios y la oración. Efesios 5:26, leamos juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En la Biblia
se compara la palabra con el agua. Para lavar su mancha de espíritu, tiene que leer. Tiene que leer. Necesita agua, que es la palabra de Dios. Si peco, entonces tiene que leer. También tiene que orar, pero tiene que leer primero para santificarnos. ¿Sí? ¿Cómo se puede ser limpio lavándose con agua? La palabra de Dios para santificarnos. Por eso todos los días tenemos que lavar. ¿Usted está lavando todos los días? Ya, todos los días tenemos que lavar. En el mundo hay mucha tentación. Por eso a veces podríamos pecar. ¿Sí? Por eso todos los días tenemos que orar y leer o escuchar la palabra de Dios para santificarnos. Es muy importante. Ya, semana que viene, vamos a boletín. Semana que viene, memorización. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? Salmos 119, 9, 11. 9, 11. 자, Salmos 119, 9, 11. 자, leamos juntos. Con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 9, 11. No, 110, 9, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra. Por eso tenemos que memorizar. Por eso, porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso tenemos que saber, conocer y memorizar los versículos para no pecar contra ti. Es muy importante. ¿Sí? La palabra de Dios para santificarnos es muy importante. Por eso, ya vamos a leer. Ya usted tiene este hoja. Ahora chequeando. Esto es una cupón. Cupon이란 말이 있나? Guía. Muy importante. Tenemos que chequear todos los días. Por eso depende de usted. Mínimo un capítulo. Máximo, no lo sé. Depende de ustedes. Pero mínimo. Sí. Sí, es muy importante. Yo estoy leyendo la Biblia en el español. ¿Sí? Para leer la Biblia, solo un capítulo, necesito una hora. Con diccionario. ¿Usted cuánto tiempo se tarda de leer? 2 horas? Muy fácil, como 10 minutos, 5 minutos. Pero yo tengo que leer todos los días. ¿Sí? Ustedes también. Usted puede hablar, si leer bien en español. ¿Sí? Muy fácil, es muy fácil. Tenemos que leer. También tenemos que oír, porque la P es por el leer, no, leer muy difícil. Después de leer puede entender bien, pero tenemos que leer. Alguna niña no quiere comer verdura, pero ella tiene que comer para crecer bien. Mucha gente, pastor, es muy difícil leer la Biblia, no puede entender. Ya, de verdad, yo también. Pero tenemos que leer, tenemos que comer todos los días. ¿Por qué? Biblia dice así. ¿Sí? Por eso, si no puede entender bien, pero tiene que leer la Biblia todos los días. Pero para entender bien, tiene que participar en la reunión. ¿Sí? Ayer, ¿qué hemos aprendido? Ayer, ¿qué tema hemos aprendido? Sobre tabernáculo. O sea, hermano Fernando, ¿puede dibujar? Ahora, ya. Tabernáculo. ¿Sí? La puerta. ¿Cuántos colores? 4 colores. Primero,
Púrpura. Segundo, sangre. Rojo. Segundo, tercero, blanco. Cuarto, ya. Alguna persona puede responder, pero otra persona, ¿qué significa? ¿Qué está haciendo? Por eso no tiene que faltar en la reunión para entender bien, porque la fe es por el oír y el por oír por la palabra de Dios. Por eso, si es posible, venga. Miércoles también. También sábado, domingo, pero depende de la fe, depende de ustedes. Pero es mejor participar toda la reunión para entender bien, Puede saber la sabor de la Biblia. Ahora, muy difícil comer, pero después de conocer sabor, creo que quería comer mucho. Yo quiero leer, quiero escuchar todos los días. Es muy importante. 자, desde ahora, vamos a pensar el significado de la salvación de un acontecimiento del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a oler juntamente nuestra Biblia. Vamos a oler. ¿Qué olor tiene? Huele muy mal. Huele la sangre. Vamos, otra vez. Huele la sangre. Alguien dijo así, cuando lee el Antiguo Testamento, huele la sangre de animal. Cuando lee el Nuevo Testamento, huele a la sangre de Jesús. ¿Sí? El contenido de la Biblia es sobre la sangre. Es el sacrificio y el amor. Cuando lee y aprende la Biblia, puede descubrir sobre el amor y el sacrificio de Jesús. Hoy aprenderemos uno de ellos. ¿Usted conoce esta marca? World Health Organization. Sí. WHO. ¿Usted antes ha visto? Ambulancia. Marca. ¿Sí? The Future of Medicine. Aquí una asta también, serpiente. En la Biblia está explicando. ¿Usted conoce este acontecimiento? ¿Qué? Serpiente bronce en el asta. Sí. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? Apocalipsis. No. Es muy fácil. Números. ¿Qué número? Capítulo. Primero, serpiente. Después, hasta 21. Busquemos número 21. Números 21. ¿Puede memorizar? 21. Pero números. Busquemos números 21, versículo 4. Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, un poco largo. Números 21, versículo 4 al 9. Despacio, leamos juntos. Después partieron del monte de Or, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, mirare a ella, vivirá. Ya último, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ya. Ya, volvamos, Números 21, 4 y 15. Aquí después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En la vida de desierto, el pueblo de Israel habló contra Dios y contra Moisés por el camino, por la comida. Y no les comenzó a gustar el maná que Dios les daba. Por eso Dios les envió serpientes ardientes que los mordían. Aquí, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Murió mucho pueblo de Israel. Entre ellos muchos murieron por el serpiente ardientes. ¿Sí? Aquí, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. En ese momento el pueblo de Israel se dio cuenta de su pecado. Yo soy pecado ante Dios. Le rogaron a Moisés para que los salve. ¿Sí? Moisés oró a Dios por ellos. Dios le enseñó a Moisés la manera de ser salvo. Para ser salvo tenemos que entender que nosotros somos pecadores ante Dios. Es muy importante. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Por eso Dios le enseñó a Moisés la manera de ser salvo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Tenía que hacer una serpiente ardiente y ponerla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordida, mirando a ella, iba a vivir. Aquí, Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, vivía. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta. Cualquiera que fuere mordida por la serpiente, vivía mirando la serpiente de bronce en el asta. ¿Qué nos enseña este acontecimiento? ¿Qué nos enseña? Nos enseña cómo puede ser salvo el pecador que tiene que ir al infierno. Nos enseña cómo puede ser salvo el pecador que tiene que ir al infierno. Ya vamos a pensar. El pueblo de Israel pecó contra Dios, ¿sí o no? Por eso ellos murieron por las mordidas de la serpiente ardientes. Nosotros también. Desde el nacimiento, nosotros somos pecadores, ¿sí? Pecamos contra Dios. Por lo consiguiente, nuestro destino era de ir al infierno después de la muerte. Es decir, la imagen del pueblo de Israel que pecó nos muestra la imagen
que tenemos que ir al infierno después de la muerte. Nuestro destino es, desde el nacimiento, ser pecadores y vivir pecando e ir al infierno después de la muerte. El pueblo de Israel se dio cuenta de su pecado, le pidió ayuda a Dios. Para ser salvo, primero tenemos que darse cuenta que nosotros somos pecadores ante Dios. El que no se da cuenta que es pecador y no pide ayuda a Dios, no puede ser salvo. ¿Sí? Dios le enseñó al pueblo de Israel la manera de salvarse de la muerte. No era difícil de cumplir. Era solo mirar la serpiente de bronce que fue puesta en el asta. El pueblo de Israel que miró esto, creyendo la palabra de Dios y fueron salvos. Algunos quizás pensaron, es así, ya me mordió la serpiente. ¿Cómo yo puedo vivir mirando la serpiente de bronce que está en el asta? Yo voy a buscar un buen doctor, médico. No puedo creer en la palabra de Moisés. Solo mirar, vivirá, casi mentira. ¿Sí? Yo voy a buscar a un médico, un doctor. Si no mira la serpiente de bronce en el asta, va a morir. ¿Sí o no? ¿Ya? Aunque con nuestro pensamiento no podemos entender bien, pero según la palabra de Dios había salvación. ¿Sí? De igual manera, Dios nos dio la manera de ser salvo a nosotros pecadores, que teníamos que ir al infierno. Esto es creyendo en Jesús, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Como el pueblo de Israel se podía salvar cuando miraba la serpiente de bronce en el asta, nosotros también podemos ser salvos cuando creemos en Jesús que murió en la cruz. ¿Sí o no? Ser salvo es muy fácil. Solo aquí mirar. Aquí solo creer. Nada más. Mirar. Fácil o difícil. Fácil, solo mirar. Puede ser salvo, mirar. Creer puede ir al cielo. Fácil o difícil. Muy fácil, ya. Ser salvo es muy fácil. Como cuando miraban, se salvaban. Así cuando cree, pueden ser salvos. Entonces, ¿qué indica la serpiente de bronce en el asta? ¿Qué indica? La serpiente de bronce en el asta indica a Jesús, que fue crucificado en la cruz. Esto significa que Jesús iba a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Puede entender? Sí. Busquemos San Juan. Jesús también nos enseñó. San Juan, capítulo 3, versículo 14. Y 15. San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Leamos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús explicó sobre la salvación con el acontecimiento de la serpiente de bronce en el asta. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús también iba a ser crucificado en la cruz. Y cualquiera que crea en Jesús, que murió en la cruz, tendrá vida eterna. Dio esta palabra muy famosa. San Juan capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos.
porque de la manera que esta es, por de la manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para explicar este versículo, Jesús le enseñó sobre la serpiente de bronce. Para explicar San Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús le enseñó. Sí. Esta palabra puede entender porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El acontecimiento de la serpiente de bronce en el desierto muestra a Jesús que iba a morir en la cruz por nuestros pecados. 자, San Juan capítulo 3, 17 y 18. 자, leamos juntos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no sea condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Como en el desierto hubieron algunos que no creyeron en la palabra de Moisés y murieron, ahora también hay muchos que viven con su pensamiento, a su manera, no sabiendo la palabra de Dios. Por eso van al infierno después de la muerte. No podemos ir al cielo por nuestra obra, por las cosas materiales, por nuestras oraciones, ni por el bautismo, o viviendo diligentemente, sino solo por creer en lo que Jesús hizo por nosotros. El justo vive solo por la fe, ¿sí? Antes también, yo quiero buscar a un doctor para salvar, pero él murió. Ahora también, mucha gente está muy confundido sobre la salvación. Para ir al cielo, yo voy a vivir bien para el Señor. Su pensamiento muy bueno, pero por su obra no puede ir al cielo. No por obras, por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9, ¿puede memorizar? Paula, por favor. 자, busquemos Efesios 2, 8 y 9. Por eso este versículo muy importante. Por obras no puede ir al cielo. Hechos 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. ¿Ahora puede? Sí. No por obras. Sí, no por obras, ¿sí? Por gracia, por medio de la fe, sois salvos, ¿sí? Solo mirar, solo creer, nada más. Ser salvo es muy fácil, solo mirar y creer, solo oír y creer, nada más, no por obras. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Yo quiero buscar a un buen médico. No, solo tiene que mirar la palabra de Dios. Sí, es muy importante. Romanos 1, 17. Por este versículo, Martin Luther fue salvo. Por este versículo. Martin Luther. ¿Usted conoce alemán? Martin Luther King. Inglés, Martin Luther. Martín Luther. Busquemos Romanos capítulo 1, 17. Martin Luther. No. Martin Luther King, Estados Unidos.
No, no, alemán. Lutero. Martin Lutero. Lutero. Inglés Martin Lutero. Martin Lutero ante culto. 신부가 뭐죠? cura. Antes era cura. Pero no sabía bien la palabra de Dios. Pero después de leer Romanos, él fue salvo. Este versículo es muy importante. Por su obra, por su acción, quería ir al cielo antes. Lutero. Antes pensaba que, para ir al cielo, tenemos que quitar mi pecado por mi obra. Pero era imposible. 자, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Leamos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto es muy importante. Tenemos que vivir por la fe. ¿Sí? Podemos ir al cielo por la fe. Todo por la fe. Pero la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír, tenemos que mirar para obtener la fe, para venir la fe. ¿Ya? San Juan 5. 자, busquemos. 자, último versículo. San Juan 5, versículo 39. 자, último versículo. 자, 5:39. 자, leamos juntos. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la palabra de Dios podemos recibir la vida eterna. Esta Biblia da testimonio de Jesús. Muchos de los acontecimientos del Antiguo Testamento nos enseñan que solo por Jesús podemos ser salvos. Desde ahora en adelante aprenderemos sobre la salvación que recibimos a través de los acontecimientos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya, hasta aquí aprendimos. Oremos juntos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos aquí para aprender tu palabra. Ayúdanos para que siempre leamos, aprendamos, meditemos tu palabra que tú nos diste. Ayuda a todos los hermanos que están aquí para que no solamente entren al cielo, sino también puedan recibir gran recompensa que tú le hayas preparado. Tú levantaste tu iglesia en Quito. Queremos que la iglesia de Quito crezca bien por medio de tu palabra. La venida de Jesús está muy cerca, pero hay muchas personas que están viviendo sin saber el Evangelio. Ayúdanos para que prediquemos más pronto a las personas que todavía no son salvos en Quito antes de tu venida. El resto de los planes de hoy también te lo damos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, vamos a cantar. 혹시 피아노